Hola, si estás escuchando esto en este preciso instante, no lo ignores, no es una coincidencia. Tal vez no lo sepas, pero acabas de entrar en un momento crucial, un umbral invisible en el que la antigua línea temporal comienza a desmoronarse silenciosamente, abriéndose paso a una nueva posibilidad que ya late en el campo cuántico. Cuando todo parece estar a punto de colapsar, cuando el caos toca la puerta, es porque algo extraordinario está a punto de revelarse. ¿Y si esta fuera tu señal? ¿Y si esto fuera exactamente lo que necesitabas para despertar? Antes de seguir, tómate un instante, dale me gusta, suscríbete y escribe en los comentarios estas palabras con plena intención: la señal ha llegado. Porque cuando declaras eso al universo, estás activando fuerzas que estaban dormidas, estás pronunciando un código que le dice a la vida: estoy despierto. Estoy listo. ¿Alguna vez has sentido que existe una frase, una combinación específica de palabras, capaz de alterar todo a tu alrededor sin lucha ni esfuerzo? No se trata de desear con desesperación, ni de rogar por un cambio. Es algo más profundo, una orden silenciosa al campo invisible. Algo que, cuando se pronuncia desde la coherencia absoluta, tiene el poder de reconfigurarlo todo. No es un truco. No es fantasía. Es conciencia en estado puro. Porque las palabras no tienen poder por sí mismas, el verdadero impacto proviene de lo que activan dentro de ti. No le estás pidiendo al universo que te entregue algo. Estás ordenando que lo externo refleje el nuevo estado interno que has elegido habitar. No hablamos de superstición, sino de una ciencia del ser. Porque lo que llamamos realidad es mucho más moldeable de lo que nos enseñaron a creer. Todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que vives, pasa primero por el filtro de tu percepción. Y si transformas esa percepción, el mundo responde como un eco fiel. Entonces, ¿qué pasaría si decidieras mirar desde un nuevo estado del ser? Esta frase oculta, que pocos se atreven a pronunciar desde la verdad interior, no cambia lo externo directamente. Cambia a quien observa, y por tanto, lo que se observa también se transforma. Esa es la clave. Porque el mundo que crees ver no está separado de ti. Eres tú, manifestado en formas, colores, situaciones y personas. Joe Dispenza lo dice con claridad: tu personalidad crea tu realidad personal. Es decir, los pensamientos que eliges, las emociones que sostienes y las creencias que repites, están escribiendo en cada instante el guión de tu existencia. ¿Y si ese guión estuviera listo para ser reescrito desde una nueva conciencia? Por eso muchas afirmaciones no funcionan. Porque repiten frases sin haber cambiado la energía desde donde se dicen. Es como colocar flores nuevas sobre tierra contaminada, no florecerán. Puedes repetir 1000 veces una afirmación, pero si tu identidad sigue anclada al pasado, el reflejo en el espejo seguirá siendo el mismo. Imagina gritarle a un reflejo, esperando que cambie, sin darte cuenta de que no es el reflejo el que necesita ajustarse, sino el ser que se mira. Esa frase secreta no busca convencer a tu subconsciente. Se comunica con una parte más antigua, más sabia, que observa desde el silencio, tu verdadera esencia. Y es allí donde comienza el cambio, no en lo físico, sino en la estructura vibracional que sostiene todo lo que llamamos materia. Porque una vez que tu interior se alinea, el universo no tiene otra opción más que responder. Imagina tu mente como una lente, una herramienta que desde la infancia ha sido entrenada para enfocarse en límites, en carencias, en lo posible y lo lógico. Te dijeron que lo real es lo tangible, lo que se toca. Y así creciste, creyendo que eras un simple espectador de la vida. Pero, ¿y si siempre fuiste el creador? Esa es la gran mentira del condicionamiento, que eres víctima de las circunstancias. Cuando en realidad, eres el proyector que emite la película que ves cada día. Y esa película se llama tu vibración. ¿Sabías que puedes editarla en cualquier momento? ¿Sabías que lo que llamas destino es simplemente una proyección repetitiva de lo que crees ser? Joe Dispenza lo enseña con evidencia: el campo cuántico responde no a tus deseos, sino a tu estado del ser. Si sigues vibrando desde historias viejas, heridas no sanadas y emociones inconscientes, eso es lo que seguirás experimentando.
Pero si activas un nuevo estado, todo comienza a cambiar, porque ya eres eso que deseas. La frase prohibida, esa que está escondida en lo profundo de la sabiduría universal, no se pronuncia desde la carencia, sino desde la certeza. Desde un yo ya transformado. Es una declaración sin duda, sin espera, sin miedo. Y esa certeza es magnética. El universo no puede resistirse a un alma alineada. Las palabras, cuando nacen desde un estado elevado de conciencia, no describen la realidad, la crean. La ciencia de la neurolingüística lo confirma. El lenguaje no solo comunica, sino que esculpe la estructura de tu mente. Tus palabras diarias no solo expresan lo que piensas, moldean lo que vives. Si hablas desde el miedo, tu mente filtrará la realidad para encontrar razones que lo confirmen. Pero si hablas desde la confianza, desde el amor, desde la expansión, tu percepción empezará a abrir caminos que antes ni veías. Y allí es donde entra esta frase sagrada. No es una ilusión, es una herramienta precisa. Una llave que solo funciona cuando la sostienes desde el yo que ha renacido. Es el lenguaje de lo inevitable, el susurro de quien ya sabe que todo está hecho. Entonces, ¿estás listo para recordar quién eres en realidad? ¿Te atreves a pronunciar palabras que reconfiguren el campo cuántico? ¿O seguirás esperando que el mundo cambie antes de cambiar tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas palabras cambian vidas y otras se pierden en el eco del olvido? No es el volumen con el que se pronuncian. No es el idioma, ni siquiera la gramática perfecta. Es la conciencia que las sostiene, la energía que las respalda. Cuando una frase nace de la certeza absoluta, colapsa lo intangible en una manifestación concreta. Eso no es poesía, es física cuántica. Es el efecto del observador, el acto de presenciar una posibilidad con tal intensidad que la transforma en una realidad ineludible. Lo milagroso, entonces, no es el suceso, es la conciencia desde la que se genera. Y aquí es donde nace el verdadero poder de la frase prohibida. No está oculta porque sea peligrosa. Está oculta porque empodera. Porque quien la entienda y la encarne dejará de mendigar amor, libertad o validación. Dejará de vivir condicionado por un guión prestado. Esa persona dejará de ser parte del rebaño para convertirse en creador de su propia existencia. ¿Te imaginas lo que ocurriría si todos supieran que el universo responde, no a los ruegos, sino a la vibración interior? ¿Te das cuenta del colapso de control que eso provocaría? Las estructuras externas perderían su dominio. Las reglas impuestas dejarían de tener sentido. Porque una humanidad consciente no puede ser dominada. Una humanidad que recuerda quién es, se libera. Sin embargo, la razón por la que muchos jamás activan esta frase no tiene nada que ver con la inteligencia ni con el merecimiento. Tiene que ver con una disonancia sutil pero profunda. Están intentando invocar un futuro con la misma energía que los mantiene atrapados en el pasado. Hablan, pero no sienten. Afirman, pero no creen. Piden, pero dudan. Es como encender una vela en medio de una tormenta interna, la luz se apaga antes de comenzar. La frase prohibida no tiene poder si no nace desde una identidad renovada. No basta con repetirla. No basta con desearla. Debes encarnarla. Y aquí está la gran revelación, ese cambio no requiere una vida entera de preparación espiritual. Requiere un solo instante de decisión verdadera. Un momento de rendición en el que ya no persigues lo que deseas, sino que comienzas a vivir como si ya fuera tuyo. No es arrogancia, es certeza. No es ilusión, es alineación. Las antiguas escuelas de sabiduría conocían este secreto. Por eso ocultaban ciertas frases dentro de cantos sagrados, símbolos velados, rituales meticulosos. No era superstición. ¿Era protección? Sabían que las palabras, bien dirigidas, modifican lo invisible. No eran simples versos. Eran fórmulas de transformación vibracional. Moldes energéticos que organizaban la realidad en torno a una nueva frecuencia. Y la verdad es que tú ya estás creando con tus palabras. La pregunta no es si lo haces. Es cómo lo haces. Cada vez que te quejas, estás invocando una realidad.
Cada vez que juzgas tu presente, estás esculpiendo tu mañana. Cada pensamiento que repites sin conciencia es un ladrillo en la estructura de tu destino. Por eso, cuando despiertas a este conocimiento, todo cambia. Ya no hablas por hablar. Ya no usas el lenguaje como adorno. Lo conviertes en herramienta sagrada, en pincel de creación. Tus palabras ya no describen tu mundo, lo diseñan. Cada sílaba es una orden vibratoria al campo cuántico. Y ese campo no responde a lo que dices con la boca. Responde a lo que sientes cuando lo dices. Así que, sí, la frase prohibida existe. Pero su magia no está en lo complejo. No suena mística, ni encierra códigos esotéricos. Es simple. Es directa. Pero vibra con la fuerza de alguien que ya se ha convertido en la respuesta que antes buscaba. La mayoría de las personas siguen todos los pasos que les han enseñado, escriben sus afirmaciones, visualizan su futuro ideal, repiten frases frente al espejo cada mañana. Imaginan con detalle. Sienten entusiasmo. Pero al cerrar los ojos, algo no encaja. Hay una grieta en la convicción. Una sombra de duda que empaña la imagen. ¿Sabes por qué? Porque sin darse cuenta, siguen repitiendo la frase más autolimitante de todas. No siempre se dice en voz alta. Pero está ahí, como un susurro que socava toda creación. Se filtra en frases aparentemente inocentes. Quiero más dinero, ojalá aparezca el amor, necesito que todo cambie. ¿Y qué tienen en común todas esas expresiones? Afirman la falta. Cada vez que dices quiero, estás reconociendo que no tienes. Estás declarando una carencia. El universo, que no entiende tus palabras pero si tu vibración, interpreta, esta persona vibra en ausencia. Y entonces te lo confirma. No por castigo. Por resonancia. El Dr. Joe Dispenza lo explica con claridad. Si intentas crear tu futuro mientras mantienes la emoción de tu pasado, te quedarás en el mismo lugar. Puedes pensar en positivo todo el día, pero si tu cuerpo vibra en miedo, ansiedad o frustración, eso es lo que estás enviando al campo. No importa lo que dices. Importa quién eres cuando lo dices. Y así, sin saberlo, la gente pisa el acelerador y el freno al mismo tiempo. Afirman una cosa, pero vibran otra. Anhelan avanzar, pero siguen mirando atrás. Dicen soy abundante, pero su cuerpo siente preocupación cuando abren la cuenta bancaria. Dicen estoy listo para amar, pero su alma aún teme ser rechazada. Y aquí está el secreto más olvidado. El universo no te da lo que pides. Te da lo que reflejas. Por eso, no se trata de repetir sin cesar una frase poderosa. Se trata de convertirte en la versión de ti que ya la sostiene con total naturalidad. Esa versión tuya no pregunta cuánto falta. No duda. No mide el tiempo. Simplemente vive desde la certeza. Porque cuando sabes que algo ya es tuyo, ya no lo persigues. Lo encarnas. Y la realidad, inevitablemente, te sigue. No atraes lo que deseas, atraes lo que realmente eres, no en la superficie, sino en las profundidades invisibles de tu energía, tus emociones y tus creencias más íntimas. Y esto no es solo una bella metáfora para sentir consuelo, hay ciencia real que lo respalda. La física cuántica, desde sus rincones más misteriosos, nos ha dado una pista que cambia todo. Uno de sus experimentos más reveladores es el de la doble rendija. Sin entrar en tecnicismos, el descubrimiento es las partículas, cuando no son observadas, existen como una onda infinita de posibilidades. Pero en el momento en que alguien las mira, esas posibilidades colapsan en una sola realidad. ¿Qué significa eso para ti? Que tu atención tiene poder creador. Que no eres un espectador pasivo, eres un participante activo en la construcción de lo que llamas vida. Ahora imagina esto, si cada mañana despiertas enfocando tu atención en lo que aún no tienes, en lo que falta, en lo que todavía no llega, eso es exactamente lo que estás solidificando. Cada pensamiento que se repite, cada emoción que vibra en la carencia, es un acto de observación que fija esa realidad. No porque lo merezcas, sino porque así funciona el campo que responde a tu energía.
Y es aquí donde muchas personas tropiezan sin saberlo. Colocan toda su intención en lo que desean, salud, amor, abundancia, propósito, y lo visualizan, lo escriben, lo afirman. Pero su estado emocional gira en torno a su ausencia. Sienten ansiedad por lo que no ha llegado. Miden el tiempo. Observan los resultados con impaciencia. Y así refuerzan la historia de que aún no está aquí. El Dr. Joe Dispenza lo dice de forma clara: tu personalidad crea tu realidad personal. Y tu personalidad no es un concepto abstracto, es lo que piensas, sientes y haces cada día. Si esos tres aspectos no cambian, tu realidad exterior tampoco lo hará. No se trata de esforzarte más o de repetir afirmaciones con más intensidad. Se trata de alinearte con lo que ya eres, aunque aún no lo veas reflejado. Imagina a alguien que desea sanar su cuerpo. Repite afirmaciones. Visualiza su salud. Pero al mismo tiempo, se queja del dolor. Observa cada síntoma. Se pregunta constantemente si hay progreso. ¿Qué está haciendo realmente? Está enviando señales contradictorias. Aunque sus palabras hablen de sanación, su energía comunica preocupación. Aunque dice confiar, su cuerpo vibra en resistencia. Ahora imagina otro escenario, alguien que, con profunda certeza, se instala en la convicción de que ya está sanado. No busca pruebas. No mide avances. No se inquieta por el tiempo. Simplemente vive desde la identidad de quien ya ha cruzado el umbral. Su respiración, sus pensamientos, su calma, su gratitud, todo está en coherencia. Y entonces ocurre lo que parece milagroso: el cuerpo responde. La mente se alinea. El cambio se manifiesta. Esto no es teoría. La neurociencia ha demostrado que el cerebro responde igual a una experiencia real que a una profundamente imaginada. En experimentos, personas que solo visualizan levantar pesas, sin mover un solo músculo, desarrollan masa muscular. ¿Cómo es eso posible? Porque el sistema nervioso no necesita pruebas externas, solo necesita coherencia interna. Y ese es el nivel en el que se produce la transformación real. No cuando estás esperando que ocurra, sino cuando vives como si ya hubiera ocurrido. Pero para llegar allí, debes romper con las contradicciones invisibles que te frenan. Dices que crees en la abundancia, pero temes cada vez que gastas dinero. Dices que estás listo para el amor, pero no puedes confiar sin condiciones. Afirmas que estás abierto al éxito, pero en secreto dudas si lo mereces. Esas señales cruzadas crean confusión en el campo cuántico. Y cuando la señal no es clara, nada se manifiesta de forma estable. ¿Y qué otro obstáculo está escondido? El apego al tiempo. La creencia inconsciente de que las cosas deben ocurrir en cierto orden: primero pides, luego esperas, luego recibes. Pero la energía no obedece esa lógica. El tiempo, desde la perspectiva cuántica, no es una línea recta. Es un campo flexible que se contrae o se expande según tu nivel de certeza. Cuando actúas desde la certeza, colapsas el tiempo. Cuando dejas de medir cuánto falta, cuánto has avanzado, y simplemente encarnas la realidad que deseas, esa realidad se precipita hacia ti. Has cerrado la distancia. Ya no estás esperando, estás viviendo desde el final. Porque el momento en que dices necesito que esto suceda, sin saberlo, lo estás empujando hacia el futuro. Y mientras esté en el futuro, no está en tu presente. Lo alejas con tu anhelo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Dejar de pedir. Comenzar a encarnar. Dejar de convencer al universo. Vivir como si el universo ya te hubiese respondido. Abandonar la idea de que tienes que ganarte lo que deseas. Silenciar la voz interna que insiste en que todavía no ha llegado. Cuenta tu historia desde el desenlace. Siéntete completo, apoyado, libre. No como un anhelo, sino como un estado habitual. Uno tan familiar que ya no necesita ser comprobado. Porque cuando estás realmente alineado, ya no buscas señales de que está funcionando. Lo sabes. Y ese saber es la verdadera frase prohibida. No se pronuncia con la boca. No necesita ser repetida.
Es una frecuencia. Es un lenguaje silencioso que solo el universo entiende. Y cuando esa vibración está presente, la realidad se reconfigura sin demora. No poco a poco, sino de forma contundente. No es con el tiempo. Es al instante. Porque cuando dejas de esperar, te conviertes en la causa. Y cuando tú eres la causa, ya no necesitas mirar al reloj. El efecto llega porque tú lo has provocado desde dentro, sin forzarlo, sin buscarlo. Ahí empieza la verdadera manifestación, cuando dejas de desear y empiezas a ser. Pero, ¿qué significa realmente rendirse? No es abandonar tus sueños, ni aceptar la escasez, ni conformarte con menos. No. La rendición verdadera es espiritual. Es un acto de poder, no de debilidad. Es liberar la resistencia, soltar la necesidad, dejar de obsesionarte con el cómo y el cuándo. Y si te dijera que justo en ese instante, cuando ya no necesitas que suceda, ¿es cuando sucede? Rendirse es renunciar a negociar con el universo, es dejar de intentar controlar cada variable. Es simplemente declarar con certeza, está hecho. Y esa declaración no necesita gritarse. No necesita repetirse 100 veces. Solo necesita nacer desde la alineación más pura de tu ser. Porque con rendición, cada palabra vibra diferente. Se convierte en un mandato energético que el universo escucha con claridad. Sin rendición, tus afirmaciones son solo ruido. Con ella, son verdad encarnada. Miles de personas repiten frases poderosas cada día. Pero en el fondo, dudan. Y esa pequeña duda es suficiente para desconectarlas. Porque el campo cuántico no responde a tus palabras, responde a tu estado. ¿Y cuál es tu estado cuando dudas, aunque sea un poco? Es el de carencia, el de separación, el de no tener aún. Y el campo refleja eso sin juicio, sin error. Joe Dispenza enseña que tu mente y tu corazón emiten señales electromagnéticas todo el tiempo. Como una emisora de radio que envía mensajes al universo. Y si esos mensajes llevan la carga de la incertidumbre, lo que regresa es más de lo mismo, más espera, más preguntas, más distancia. Pero si lo que irradias es certeza interior, fe silenciosa, confianza inamovible, la realidad se ajusta rápidamente. Porque esa frecuencia es inconfundible. Rendirse no interrumpe el proceso. Lo activa. Porque al rendirte, estás diciendo, ya estoy en paz con esto, venga o no venga, porque ya soy quien lo vive. Y cuando el universo siente que no estás tratando de conseguirlo, te lo entrega. Porque has dejado de buscarlo fuera. Muchos hacen los ejercicios, visualizan, afirman, pero todo desde la tensión. Desde el miedo disfrazado de motivación. Desde la urgencia. Y entonces, aunque digan soy abundante, su sistema nervioso sigue temiendo abrir el estado de cuenta. Aunque digan soy amado, su corazón aún se acelera ante la idea de la soledad. Entonces, ¿cómo se transforma eso? ¿Cómo reeducas el estado interno? Viviéndolo. No como algo temporal. No como una actuación. Sino como una práctica constante. Como una segunda piel. No una ilusión, sino una familiaridad. Practica el estado de plenitud. El estado de haberlo recibido. El estado de gratitud anticipada. Entrena tu sistema nervioso para que se sienta en casa con esa nueva realidad. Inunda tu cuerpo con sensaciones de paz, amor, seguridad y gozo. Repite ese estado una y otra vez, no para convencerte, sino para recordar. Porque esa versión de ti ya existe. Vive en el campo. Y cuando te igualas a su energía, el campo no tiene opción, la vida que deseas viene hacia ti. Porque tú ya la estás viviendo desde dentro. Por eso tantas enseñanzas antiguas susurran lo mismo, el reino está dentro. Lo que buscas no está en el futuro. Nunca estuvo fuera de ti. Solo había una ilusión de separación. Y cada vez que insistes en medir cuánto te falta, estás reafirmando esa distancia. Pero cuando simplemente eres, el campo responde con una precisión que asombra. La frase prohibida, aquella que encierra poder silencioso, solo abre puertas cuando la dices desde el ser.
No cuando estás desesperado, no cuando estás vacío, no cuando estás esperando señales. Solo cuando tu cuerpo, tu mente y tu corazón están en coherencia. Solo cuando no necesitas comprobar nada. Porque esa necesidad de ver si funcionó es duda. Es la vieja vibración intentando colarse de nuevo. Es la mente queriendo controlar lo que solo puede entender el alma. Entonces, ¿qué hacer? Confía. No preguntes. No midas. No busques. Solo alinéate. Vive cada instante como si ya estuviera hecho. Habla como si ya lo vivieras. Respira como si ya lo fueras. Camina como si ya lo tuvieras. Y ahí ocurre el milagro. No porque forzaste. No porque manipulaste. Sino porque finalmente soltaste. Porque entendiste que no se manifiesta desde la lucha. Se manifiesta desde la paz. Desde el ser. Desde el vacío lleno. Desde la certeza sin pruebas. Rendirse no es un final. Es un portal. Y quien lo atraviesa, ya no necesita pedir. Solo necesita recordar. Porque lo que parecía estar lejos, siempre estuvo esperando dentro de ti. Entonces, ¿cuál es la frase prohibida? No es solo un conjunto de palabras. Es una frecuencia, una declaración silenciosa que no se grita, pero resuena en todo tu ser. Es esto, ya es mío. Pero no basta con decirlo, porque no es un mantra, es una metamorfosis. Tienes que encarnarlo. Respirarlo. Tienes que convertirlo en tu postura, en tus microdecisiones, en la forma en que abres una puerta, en cómo recibes una mirada, en la manera en que caminas por el mundo sin perseguir nada, porque ya lo tienes todo. ¿Estás viviendo como alguien que ya lo posee? ¿O estás esperando una señal externa para sentirte digno de recibirlo? Esa es la diferencia entre una simple afirmación y una orden cuántica. Porque cuando caminas con la certeza de que no hay nada que alcanzar, es entonces cuando todo comienza a buscarte. Este es el arte olvidado de convertirse. El lenguaje secreto de los que han comprendido que el universo no responde a los ruegos, sino a la identidad que proyectas. Y cuanto más te estabilizas en esa frecuencia, más natural se vuelve la manifestación. Sin esfuerzo. Sin ansiedad. Solo alineación. La manifestación fluye no cuando empujas, sino cuando encarnas. No cuando pides, sino cuando recuerdas. Porque esa frase, ya es mío, no tiene efecto si viene cargada de duda. Tiene poder cuando se dice desde la profundidad de una conciencia despierta, que no necesita pruebas para saber. Es la señal que atraviesa el campo cuántico sin obstáculos, sin interferencias. Es la vibración que dobla el tiempo. Y entonces la pregunta ya no es cómo lo consigo, sino quién necesito ser para que esto ya sea real en mi vida. El verdadero bloqueo no está en la falta de esfuerzo, sino en la energía desde donde lo haces. Mucha gente se esfuerza, sí. Visualizan, escriben afirmaciones, crean tableros de sueños. Pero lo hacen desde la carencia. Desde la ansiedad. Desde la necesidad de ver resultados para recién entonces creer. El universo no responde a tus acciones, responde a tu estado interno. Si tu cuerpo aún tiembla al ver la cuenta vacía, si tu corazón se acelera al imaginarte solo, entonces el campo está recibiendo eso, no tus palabras. El Dr. Joe Dispenza lo dice claramente. No puedes esperar a que cambie lo externo para sentirte completo. Tienes que sentirte completo para que el cambio externo ocurra. Y eso aplica al amor, a la salud, al éxito, al dinero. No esperas ganarte la lotería para sentirte abundante. Te sientes abundante. Te comportas como alguien próspero. Vives con gratitud por adelantado. Y entonces, lo que parecía imposible, se despliega frente a ti. Aquí es donde muchos sabotean sus avances. No porque no lo deseen, sino porque siguen cargando la vieja historia. Una historia donde no son suficientes, donde siempre fallan, donde no están destinados a más. Y por más que digan soy exitoso, si en lo profundo creen que no lo merecen, eso es lo que el universo escucha. La frase ya es mío solo tiene poder cuando viene acompañada de una nueva identidad.
Una identidad que se ha soltado del pasado y ya no repite los mismos patrones emocionales. Porque si intentas crear el futuro con las emociones del ayer, solo estarás prolongando la misma realidad. Cambiar la energía no es fingir. No es actuar. Es ensayar emocionalmente el futuro como si ya estuviera aquí. Es vivir hoy como si el milagro ya se hubiera completado. La neurociencia respalda esto. Cuando imaginas una experiencia con suficiente detalle, el cerebro no distingue entre la fantasía y la realidad. Cada visualización, cada emoción sostenida, es una señal al cuerpo, una reprogramación sutil pero poderosa. Estás enseñando a tu sistema nervioso cómo se siente vivir esa nueva vida. Y lo más mágico es que, cuando tu cuerpo se acostumbra a esa frecuencia, el universo también lo hace. Pero hay una condición ineludible: debes ser auténtico. No basta con decir soy rico mientras tu energía grita desesperación. No basta con afirmar soy amado si tu vibración aún sostiene miedo al abandono. La señal dominante gana siempre. Y esa señal no es verbal. Es vibracional. Por eso, justo antes de que todo cambie, suele parecer que nada está cambiando. Ese es el umbral. El momento en el que el universo te pregunta: ¿puedes sostener la nueva energía incluso cuando el viejo mundo todavía está presente? Es como ver el final feliz de una película antes de que comience. Y entonces puedes atravesar cada escena con paz, porque ya sabes cómo termina. La próxima vez que quieras pedir algo, detente. No mendigues a la vida. Respira profundo y recuerda: ya es mío. Porque no se trata de perseguirlo. Se trata de recordarlo. Todo cambio verdadero comienza en el interior. No se trata de esperar que el mundo te dé permiso para sentirte completo, abundante o amado. Se trata de recordar que ya lo eres. La frase prohibida, ya es mío, no es una fórmula mágica, sino una declaración de identidad, una alineación total entre tu mente, tu cuerpo y tu energía. El universo no responde a tus palabras, sino a tu estado más profundo. Cuando vives desde la certeza, cuando actúas, piensas y sientes como si ya fueras esa versión de ti mismo que tanto anhelas, entonces el campo cuántico empieza a reflejar esa verdad en tu realidad. No porque lo estés forzando, sino porque finalmente te convertiste en la causa y no en el efecto. Ríndete, no al deseo, sino a la confianza. Camina con la energía de quien ya ha recibido. Porque ese futuro que imaginas, ya existe dentro de ti. Así que dime en los comentarios, ¿qué mensaje de este video resonó más contigo? Me encantará leerte. Y si este contenido te ha sido útil, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre energía, seducción y relaciones. Nos vemos en el próximo video.